conectado al invitado, a nuestro invitado, el que nos acompaña hoy. Se trata de Iván Sierra. Él es el gerente de negocios y estrategias y nos está acompañando esta mañana en Chroma Click para hablarnos de, de la última encuesta, una encuesta calientita en el que revelamos al parecer que ya habría un ganador, un candidato presidencial ganador en primera vuelta, amigos. Vamos a ver de qué se trata. Dándole la bienvenida a Iván, gracias por acompañarnos en Himno Nacional. Te saluda Tere Menéndez, es un gusto estar contigo. Hola Tere, buenos días, un gusto saludarte a ti, saludar a toda la audiencia de Himno Nacional. Qué buen nombre de programa. Sí, sí. Gracias, Iván. Y justamente vamos a ver una de las diapositivas de esta encuesta que tenemos aquí el documento. Y ahí señala la tendencia de voto, ¿no? La tendencia de voto para esta primera vuelta. Sí, Si me Tere, ayudas, Leo, con eso. Eh, si me, habla si de... me permites, Tere, una amable interrupción solamente para comentar rápidamente la ficha técnica. Esta es una encuesta que se realizó entre el 5 y el 8 de enero, es decir, en los primeros días de la campaña oficialmente así establecida. Desde que inició la campaña del 5 al 8 de enero, encuestamos a 1.300 personas de 17 cantones que en su conjunto, estos 17 cantones, representan o han venido representando a lo largo de los últimos años el comportamiento electoral de todo el país. Es una muestra estadísticamente diseñada para tal propósito y que nos permite trabajar con un margen de error de más o menos 2,7% y un intervalo de confianza de 95%. El intervalo de confianza es lo que generalmente se trabaja en encuestas de estas características. El margen de error depende pues, del tamaño de la muestra. Esta muestra es una muestra robusta, seleccionada con los criterios que ya mencioné antes y que nos permiten tener estas cifras que son plenamente confiables, como todas las otras que hemos venido presentando desde la campaña anterior. Perfecto, sumamente clara la información de cuándo se realizó esta encuesta y estas mediciones y el público. Ahora, dentro de todo el documento que nos hiciste llegar, hay una diapositiva que quiero resaltar en primera instancia, que se trata de la intención de voto en primera vuelta. Como vemos en pantalla, tenemos al binomio de Luisa González con Diego Borja de la Revolución Ciudadana con un 40% de intención de voto versus a la del presidente candidato Daniel Noboa con su compañera de fórmula Pinto, que alcanzaría un 34% de votación. Explícanos un poco cómo se manejó esta data, esta dinámica, estos resultados. ¿Qué lectura te deja a ti ese resultado? Mucho gusto, Tere. Una encuesta de estas características en esta instancia de la campaña, es decir, cuando todavía faltan 30 días, sin números redondos. Sí, claro, ¿no? Son encuestas, inclusive para que la ciudadanía comprenda y vayamos haciendo un poquito más de cultura en este sentido. Es una encuesta bastante extensa en número de preguntas, en cantidad de preguntas, porque se pretenden alcanzar varios objetivos y no solamente la pura medición de por quién piensa votar la persona, porque es necesario entender la integralidad de la opinión pública y también de la emoción pública, porque también medimos eso, ¿no? Las emociones que despiertan los candidatos, para ir entendiendo transversalmente con varias preguntas. Esto es como un juicio. Imaginémonos que estamos en esos juicios que se ven en las películas, que el abogado defensor hace unas preguntas a los testigos, los otros hacen otras preguntas, y el jurado o el juez construye su veredicto en base a todas las respuestas, no a una sola, para encontrar consistencia entre lo uno o lo otro y para descartar las inconsistencias. Entonces, antes de llegar a la pregunta esta que estamos viendo, que no es una pregunta, sino que se le entrega papeleta para que la persona marque en una papeleta haciendo una propiamente simulación electoral. Antes de llegar a aquello, repito, se hacen una serie de preguntas acerca de la imagen que tiene el candidato tal, la candidata tal, acerca de las emociones que despierta un candidato o el resto, acerca de la gestión del presidente, etcétera, ¿no? Acerca de temas de coyuntura, debe pedir licencia o no, qué pasa con el caso de los cuatro las Malvinas. Y luego que se han hecho todas esas preguntas y que luego se las analizan para encontrar si hay consistencia o no, llegamos finalmente a esta
a esta tabulación que efectivamente da 40% para el binomio de Luisa González y Diego Borja y 34% para el binomio de Daniel Noboa y María Pinto. Es una diferencia, ahora sí entremos en estas cifras, es una diferencia que en primer lugar es consistente con las otras preguntas a las que me he referido, que sería muy cansado verlas acá, pero en fin, y es una diferencia, seis puntos, que está fuera del margen de error. Eso es importante entender, ¿no? Porque hay ocasiones que un candidato está primero y otro segundo, pero están tan pegaditos que está dentro del margen de error y si las elecciones fueran ese día, a lo mejor los resultados salen a la inversa y es perfectamente posible que así sea y la estadística lo permite. Este no es el caso. Estas diferencias están fuera del margen de error, es decir, claramente, con representatividad estadística, Luisa González está en primer lugar, Daniel Noboa está en segundo lugar. Lo que voy a hacer es una pequeña acotación al saludo, al momento del saludo, Tere, y es que estas cifras no permitirían un triunfo de Luisa González en primera vuelta, al menos estas cifras levantadas del 5 al 8 de enero, sin prejuicio de que en el camino pasen cosas que puedan mover las cifras a favor de Luisa González o también que puedan moverlas a favor de Daniel Noboa y pudieran tal vez hasta revertirse las cifras actuales porque, reitero, faltan todavía bastantes días para la campaña, para Claro, la pero elección, perdón. si nos basáramos en en esta intención de voto, ya vemos una clara tendencia de un 40%, ¿no? Que es lo que establece el Código de la Democracia para un cuarenta por triunfo ciento más ventaja de 10 sobre el segundo. en, Entonces, el primer en- en- requisito sí está cumpliendo, 40, pero la ventaja de 10 sobre el segundo no, ¿no? valga la aclaración. Eso en cuanto a estos resultados, que igual van a variar seguramente luego pues de que se realice el debate presidencial previsto para este domingo y que incluso podríamos tener quizás una sorpresa de un tercer candidato que ingrese a la pelea, ¿no? Que entre a la pelea en la contienda de la primera vuelta. ¿Crees tú que eso sea posible? Así como en su momento nos sorprendió en el debate alguien que no estaba ni en el radar, que fue Daniel Noboa, ¿no? Esto lo conversaba con Noris aquí en Himno Nacional hace un mes aproximadamente, un mes o 2 meses, no recuerdo que estuve con ustedes aquí y en otros foros. Vengo yo con ese paraguas abierto como desde septiembre diciendo, tiene que aparecer una tercera vía, un tercer lugar, alguien que levante el perfil y que de pronto cierre la elección con 10, 12, 13, 14 puntos, recordando que en las dos elecciones presidenciales anteriores en primera vuelta, entre el tercero y el cuarto, llegaron a sumar cuando menos 30%. Hoy entre el tercero y el cuarto están sumando 7. Entonces es absolutamente atípico, pero mi paraguas de septiembre cada vez se hace más pequeño porque ya va pasando el tiempo y no aparece ese candidato o candidata que pueda ocupar un sólido, claro, relevante tercer lugar. Y el debate podría ser el trampolín para que aquello suceda, aunque este debate va a ser muy diferente del debate de la primera vuelta de la elección anterior, porque no se han dado ciertas circunstancias. Recordemos que el debate anterior fue un domingo y 4 días antes fue el asesinato de Fernando Villavicencio y eso puso a toda la ciudadanía en shock. Despertó muchísimas expectativas sobre lo que pasaría allí el día del debate. Recordemos que corrieron muchos rumores y muchas campañas montadas, al parecer, con dedicatoria en esos días, y fue un debate en medio de una situación bastante convulsa de la ciudadanía en general, y además a 7 días de la elección. Ahora Una llegamos campaña con directa bastante más contra el calma. correísmo, incluso, pues se intentó Claro, posicionar en ese momento que había una responsabilidad allí del correísmo en este lamentable asesinato de Fernando Villavicencio en su momento, así que fue es, así es. justamente a puertas del debate. Exactamente, fue 4 días antes. Ahora llegamos en una situación con respecto a lo que estoy mencionando bastante más calmada. Estamos miércoles. Y además, este debate se va a realizar a 21 días de la elección, ¿no? Entonces, va a ser muy diferente del anterior y algo más, dividido en dos grupos. El debate anterior fue una sola tanda con los 8 candidatos, ahora vamos a tener dos tandas, eso hace mucho más extenso,
hace que el seguimiento pudiera ser menor. Uno de los candidatos que va en los dos primeros lugares va a estar en el un grupo y el otro en el otro. Entonces, eso podría atemperar un poco la situación. Va a ser un debate muy diferente y podría tener una incidencia bastante menor que el anterior. Entendido por ese lado. Y estamos viendo también en esta misma diapositiva de intención de voto en primera vuelta que si queremos así como que ver una tercera opción, no la hay mucho, ¿no? Porque más bien vemos una tendencia también al voto nulo, que ocupa un 12%, y de allí tenemos a un 4% para Leonidas Issa. Leonidas Issa, que en su momento se mostró como un defensor de todas estas causas sociales a través de las distintas manifestaciones, la de 2019, luego la de 2022 en el gobierno de Lazo. Y bueno, pues eso que al final las causas que él abanderó en su momento como que al final quedaron un poco, como que se enfriaron. ¿Cómo ves tú el desarrollo quizás de este candidato para aprovechar el debate como un trampolín, como lo decíamos, o crees tú que pueda evolucionar de alguna u otra forma? Tanto el candidato Leonidas Sisa como el candidato Jimmy Jairala em, tienen una ventaja, sí, están disputando el tercer lugar, digámoslo así, aunque las diferencias, esas sí están dentro del margen de error. No podríamos decir que Isa está tercero y Jairala cuarto, bien pudieran estar a la inversa si las elecciones hubieran sido en los días en que hicimos la encuesta, por la cuestión del margen de error. En todo caso, ambos, de hecho, todos los otros 14 candidatos tienen niveles de conocimiento. No hablo de intención de voto, sino de conocimiento. Ponemos la fotografía y decimos usted, señor, señora, la fotografía con el nombre. Decimos, deme una opinión sobre este señor. Dígame si usted piensa de él algo muy bueno, bueno, malo o muy malo, que es la medición de la reputación, de la opinión pública, de la ciudadanía frente a esos candidatos. Y prácticamente los otros 14 candidatos tienen alrededor de 30, 40, algunos hasta más de 50% de respuestas de no lo conozco. Los más conocidos de los 14 candidatos restantes son justamente los dos que tienen el perfil apenitas arriba, que son Leonidas Sisa y Jimmy Jairala. En ambos casos, eso sí, más allá de que tienen un nivel de conocimiento, reitero, superior a los otros 12 candidatos que están en la franja baja del gráfico, se enfrentan ellos a los límites propios del alcance de su gestión de los últimos años, ¿no? Jimmy Jairala es ampliamente más conocido en Guayas y algunas provincias circundantes, Leonidas Sisa en Sierra Central, también en Pichincha, en Azuay, pero no, pero cuando pasamos la cordillera para allá o para acá, bajan ostensiblemente los números del uno y del otro. El reto para ellos será poderse volver una opción nacional. Y el reto también para los otros candidatos es fortalecerse en sectores donde estos candidatos que parecen estar peleándose el tercer puesto son fuertes, como por ejemplo Leonidas Isa, que tiene toda la Sierra Centro, mucha, me imagino, mucha intención de voto, mucho respaldo. Sí, donde acumula él el mayor caudal de su intención de voto es en Sierra Central, algo en Azuay, algo en Pichincha también, ¿no? Reitero, en el caso de él, el reto, el desafío es pasar la cordillera y obtener respaldos similares que le pudieran permitir superar el 10% o el 12% de la intención de voto. Recordando que en la elección anterior, el candidato Cristian Zurito obtuvo 16% y el candidato Jan Topic obtuvo 14 y algo. Entonces, estamos esperando todavía que aparezca una tercera vía capaz de superar, cuando menos superar el 10% de la intención de voto. Lo mismo podríamos decir sobre Jimmy Jairala, ¿no? Tendría que cruzar la cordillera en sentido inverso, ¿no? Haciendo la misma alegoría que utilicé hace unos minutos. En ese caso puntual de Cristian Zurita era el candidato que representaba a, a Villavicencio, ¿no? El compañero que había estado junto con él en las investigaciones periodísticas y era como un poco el voto apoyo, ¿no? A Sí, este candidato que falleció.
que fue asesinado. En todo caso, también veíamos, como lo mencionabas hace un momento, la reputación como político, que es otra de las métricas de la data que tenemos, que has recogido, y habla pues justamente de la reputación por candidatos, y tenemos ahí a Luisa González con una reputación del 54% entre bueno y muy bueno. Le sigue Daniel Noboa con el 43%, y ahí viene en tercer lugar Jimmy Jairala, como dices, nuevamente como que peleándose ese tercer lugar con Leonidas Isa, ¿no? Unos porcentajes bastante apretados en cuanto a la reputación como político. ¿Qué considera la gente como reputación? Como tú decías, es solamente ver la imagen del candidato y como que asociarla con algún hecho puntual. Por ejemplo, Leonidas Isa, manifestaciones. Jimmy Jairala con su periodo quizás en la prefectura del Guayas. O sea, ¿no? Un poco cómo es esta lectura. Sí, la pregunta que se formula, está el texto siempre allí en la parte alta de las diapositivas, es viendo las fotografías de estos políticos, ¿qué imagen tiene usted acerca de ellos? Y las opciones son muy buena, buena, mala y muy mala. Hasta allí este gráfico como tal, que digamos que es un gráfico síntesis. De hecho, allí hemos sumado las calificaciones buenas y muy buenas y les hemos puesto un solo color, pero realmente están fraccionadas, ¿no? O en la realidad se fraccionan, quiero decir, hay muy buenos y buenos, que no es lo mismo, y hay malos y muy malos, pero las hemos juntado para que la presentación, para que la funcionalidad visual sea la más alta posible y podamos comparar barras verdes y barras rojas que representan cada una algo. Em, Luego, claro, el estudio, como lo empecé diciendo, es bastante más amplio que esta síntesis y luego se profundiza en algunos campos utilizando los criterios de la ars retórica aristotélica, ¿no? Logos, patos y etos. Entonces se indaga por la, la capacidad intelectual o la capacidad de gestión del candidato sobre las emociones que el candidato despierta, si genera confianza, si genera entusiasmo, si genera apatía, si genera rechazo, etcétera, y sobre la evaluación que las personas hacen acerca de la ética del candidato, de su honestidad, de su honradez, de la transparencia de sus acciones, etcétera, ¿no? Son esos tres andariveles que en este estudio y en anteriores, porque no siempre se puede estudiar todo de una sola, porque sería un cuestionario muy extenso y la gente se cansa de responder, pero son esas tres variables con las que se profundiza en esto de la reputación, y este gráfico que estamos viendo es solamente, digamos, la síntesis. La gente es muy visual, ¿verdad? La gente es muy visual y la gente consume mucho redes sociales también. ¿Crees tú que quizás la campaña que están haciendo los distintos candidatos en las redes sociales influyó también en estos resultados? Porque sí, si bien le muestras una fotografía, pero también la gente ya tiene en la retina ciertas cosas que consume, sea en TikTok, en X, en Instagram, en Facebook, la plataforma que se use, para un poco también identificarse. Por ejemplo, yo tengo muy presente al candidato Tabaqui por la serie de videos que sube en su TikTok, por ejemplo. Quizás no es un candidato que esté peleándose en los primeros puestos, pero sí está fortaleciéndose en las redes sociales. Su campaña está enfocada allí. Quizás esa percepción también puede incidir al final en estos resultados. Daniel Kahneman obtuvo su premio Nobel de Economía, además siendo psicólogo, hace pocos años. Falleció Kahneman el año pasado y nos dejó como legado una cantidad de estudios maravillosos acerca de la manera en que tomamos decisiones de consumo, decisiones electorales, decisiones inclusive personales, etcétera. Y la incorporación de las emociones en la toma de decisiones es importantísima, importantísimo cómo lo estudia y lo analiza él. Uno de esos temas es aquello a lo que te refieres tú y se llama sesgo de familiaridad, ¿no? Son las asociaciones las asociaciones mentales que hacemos de si ya conozco algo, todo lo que venga después se enfrenta siempre con aquello que ya me es familiar. Entonces, en comunicación, si se va sembrando poco a poco esta idea de que la persona es cercana a la gente o que la persona es amable o que la persona es lo que fuere, y eso logra sembrárselo bien,
luego ese sesgo de familiaridad hace que todo el resto de lo que yo interprete, escuche, me diga, etcétera, sobre esa persona, voy a relacionarlo con que esta persona es amable, es respetuosa, es lo que fue, o es lo contrario, ¿no? Cuando se logra posicionar ideas vinculadas con corrupción sucede lo mismo, ¿no? Que cualquier cosa que me digan de esa persona voy a decir, ah, pero ha de estar haciendo algún acto de corrupción con ese gesto, tal vez hasta filantrópico que está haciendo, benéfico que está haciendo, pero como ya tengo asociada esa idea de corrupción de esta persona o de deshonestidad o cualquier cosa, voy a relacionar directamente con aquello que conozco. Entonces, sí, el candidato Tabaqui a mí me aparece en TikTok todos los días, no importa si yo entro 5 minutos o entro o me quedo 30 minutos en el TikTok, igual él se las arregla y aparece allí y no le he dado like nunca, pero él aparece nuevamente, así que hay algo allí que está haciendo con constancia. Y campañas como esa y como las de algunos otros candidatos son campañas de siembra. Ahora el tiempo viene corto y los equipos de campaña de cada uno tendrán que ver si les alcanza para cosechar. Un poco Tabaqui me recuerda a Herbas, ¿no? En su momento, a Javier Herbas, que era también un candidato desconocido, o sea, en la política no estaba en el radar, sin embargo, fue calándose y fue llegando a sitios importantes, me parece que tercer o cuarto lugar, en la participación electoral anterior, ¿no? En la de las elecciones anticipadas. Y justamente es por esa campaña agresiva que tuvo en redes sociales en darse a conocer de esa manera, ¿no? Un candidato así. Disruptiva Pero, además, ¿no? claro, pero en ese caso, pues no era auspiciado por un movimiento como lo estaba aquí, que es Creo, que ya sabemos que su presidente, pues, estuvo un periodo donde se activó una muerte cruzada, que eso es algo histórico para la democracia del país y que quizás pueda también como que pesarle al momento de captar votos. En la medida en que la ciudadanía lo asocie con el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? En Claro, la medida así en que es. la ciudadanía no lo asocie, está construyendo todo desde cero. Y sí, efectivamente, con una campaña diferente en la que este, parece inclusive que todavía no estuviera en campaña porque no pide el voto todavía. Si se fijan las personas que nos escuchan ahora, nos podemos ir entrenando un poquito todos. Fíjense que cada vez que nos encontramos con un TikTok de cualquier candidato, ¿no? ¿Está pidiendo el voto o no? Porque ahora ya se puede pedir el voto, o sea, ya puede cerrar diciendo vota por Tabaqui, vota por Jairala, vota por quien fuere, ¿no? Em, y las piezas comunicacionales, ya que estamos hablando de este candidato, al menos las últimas que yo he visto, tampoco le estoy haciendo un análisis, un seguimiento, nada de eso, pero me parece que sigue sin pedir el voto, es decir, sigue presentándose, sigue acercándose, sigue en un plano más personal y cálido que de candidato propiamente diciendo vota por mí, ¿no? Su equipo de campaña sabrá por qué y cómo lo hace y en qué momento hace el switch hacia decir, oye, no te olvides que yo estoy en papeleta, no soy solamente un influencer en TikTok, ¿no? Claro, vamos a ver cómo termina esa estrategia de funcionarle. Y también tenemos aquí una interesante diapositiva de resultados que habla justamente de esta polémica licencia, ¿no? La licencia que Daniel Noboa debió solicitar para hacer campaña política y no estar en estos cuestionamientos de que si es presidente, que si es candidato, que si es presidente candidato, que si le encarga la presidencia a quien no debe, etcétera. Entonces aquí hay justamente una de estas consultas que dice que es lo correcto, que durante la campaña Daniel Noboa pida licencia o que siga siendo presidente y candidato al mismo tiempo. Cuéntanos un poquito más a detalle que esta métrica, esta data. Sí, como el estudio es un estudio de toda la coyuntura actual y este tema estaba muy, muy vigente. De hecho, lo sigue estando, ¿no? Pero el 5 de enero que iniciaba la campaña, pues había muchos ojos puestos sobre esta situación. Había que preguntarle a la ciudadanía qué piensa. Y utilizamos la expresión lo correcto, que ya tenemos canas haciendo esto, entonces ya sabemos que hay ciertas expresiones y ciertos términos que gatillan mayores niveles de honestidad en las respuestas. Entonces no podíamos irnos por el lado de preguntar qué dice la ley, qué cree lo que la ley prescribe, ordena, sino
juicio de cada persona, lo que es correcto, lo que está bien, ¿no? Lo que nos enseñaron en casa, que está bien No y que está opina mal, sobre ¿no? este tema, indistintamente de la ley. Así es. Y 61%, como estamos viendo, dicen que lo correcto es que pida licencia. Es un sentir que está más allá de las interpretaciones de la ley. Yo no soy abogado, cada uno tendrá su punto de vista, pero la ciudadanía en general piensa 61%, es un porcentaje bastante alto, que dicen que lo correcto es eso. Inclusive cuando revisamos cuando ya hacemos otros cruces, otro análisis, ¿quiénes son ese 61%? Ahí ese 61% hay personas que opinan favorablemente del gobierno de Daniel Noboa, que opinan que favorablemente sobre el hecho de que si debe ser reelecto o no, e inclusive hay hasta quienes expresan intención de voto a favor de él, pero aún así dicen, oye, es que debe pedir licencia. Claro, no necesariamente contrarios, ¿no? No necesariamente detractores, sino más bien, como lo comentas, seguidores, simpatizantes del mismo presidente que creen que lo correcto es que él pida licencia. Aquí también, al lado justamente de esa pregunta, veo una también muy interesante que habla del Plan Fénix, ¿no? De la evaluación de la eficacia del Plan Fénix. Leo, si nos ayudas nuevamente con la misma diapositiva. Y quiero que me comentes un poco esto, porque justamente el tema de la seguridad es uno de los pilares, creería yo, de cualquier plan de gobierno que quiera implementar un eventual presidente de la República, un candidato presidencial, y que es lo que nos está golpeando diariamente. Quiero que me comentes un poco más sobre estos resultados. Sí, esta es una de las varias preguntas que hicimos en el estudio desde distintos puntos de vista sobre el problema de la inseguridad, y las venimos haciendo desde meses, desde julio de este año. Y no ha pasado, me parece que nunca, en ninguna de las preguntas que hemos hecho, no todas las preguntas las compartimos porque los tiempos son cortos siempre en estas entrevistas para una encuesta que tiene 50, 60 preguntas. No todas las respuestas las compartimos, pero creo que en ninguna, puede ser que me falle la memoria y hay alguna, una o dos dentro de todos los estudios que hemos hecho, no supera el 30 o 31, máximo 32% de respuestas favorables respecto a la gestión en materia de seguridad. Y en este caso, la pregunta puntual decía que cómo evalúa la persona la eficacia del plan. Voy a leerla textualmente porque ahí no la alcanzo a ver. Voy a verla desde acá en mi pantalla. Y se me perdió. Aquí está. Según lo que usted ve en su barrio y en los lugares que conoce, el plan de seguridad del gobierno, no decíamos plan Fénix porque no todo el mundo identifica el nombre Fénix con seguridad. El plan Fénix, el plan de Después de los seguridad. tatuajes ya lo identifican más. Puede ser, pero no nos queremos correr el riesgo, ¿no? Claro. El plan de seguridad del gobierno está funcionando bien, primera opción. No está funcionando como debería. Tercera opción, no ha funcionado nada bien. Si se dan cuenta, la tercera es una opción muy crítica, muy, muy ácida. Solo 24% dice que está funcionando bien. A eso era que me refería. En otros estudios, con otras preguntas, enfocado de otra manera, a veces llega a 27, 29, 30, 31, pero no pasa de allí el nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto a la gestión en materia de seguridad. Otra cosa es si le imputan al presidente Noboa o no la responsabilidad de los problemas de inseguridad. Esa es otra variable, es otra cuestión, y no todo el mundo, no toda la ciudadanía, ni siquiera la mayoría de la ciudadanía dice que él es el principal responsable. También establecen que hay otros responsables, gobiernos anteriores, etcétera. Pero aquí esta pregunta puntualmente se refiere a ¿funciona o no funciona esto? Y solo 24%, uno de cada cuatro ecuatorianos dice está funcionando bien. El 39% dice que no está funcionando como debería. Allí eso agrupa respuestas como funciona muy lento, en mi sector no funciona, en otros sí. A veces es al revés. En mi sector sí funciona, yo estoy bien en mi barrio, pero sé que en otros sectores hay problemas o subsisten problemas, hay abusos del uso de la fuerza, etcétera, ¿no? No está funcionando, hay malversación de fondos o mal utilización de fondos. Todo eso está englobado, metido allí en esa barra amarilla. 39% que no está funcionando como debería y 36% muy ácidos, muy críticos que dicen no ha funcionado nada. Claro. Ya para ir cerrando, porque lastimosamente Iván, nos encantaría quedarnos más tiempo hablando de todo esto, pero el tiempo apremia. Para ir cerrando ya la entrevista, me gustaría abordar una última diapositiva de todas las que nos hiciste llegar,
que habla justamente de los resultados del caso de los 4 menores de las Malvinas, ¿no? Los menores de Guayaquil. Y aunque no cabe incluir este caso en un ámbito de política, o en un ámbito, o que se le dé ese tinte político, porque es un caso muy lamentable y que ha golpeado mucho a los guayaquileños, a los ecuatorianos en general, pero es importante porque aquí habla de responsabilidades, ¿no? O sea, se ha consultado a los ciudadanos sobre el grado de responsabilidad y bueno, es un caso que todavía está en investigación, que todavía esperamos todos que tenga un desenlace adecuado y que se sancione a los responsables que están detrás del asesinato de estos menores. Y quiero que me comentes un poco sobre esta data, ¿no? De los resultados de los 4 menores de Guayaquil. Sí, hicimos dos preguntas porque hay que ser muy honesto y muy ético y muy serio en esto y además también muy preciso, ¿no? La primera pregunta que está hacia la izquierda para las personas que nos siguen con video, ¿quién cree usted que es el principal responsable de la muerte de los 4 menores? Antes había unas preguntas introductorias al tema, ¿no? Pero ¿quién cree usted que es el principal responsable de la muerte de los 4 menores? Y le pedíamos a las personas que elijan una sola de esas opciones porque más de una de las personas que nos escuchan, que nos ven ahora, puede ser que digan, hay varios responsables, tales y tales y tales, pero bueno, le pedíamos en la encuesta que eligieran uno solo. La respuesta más seleccionada fue Fuerzas Armadas, militares o cualquier expresión similar, 34%. Gobierno de Daniel Noboa, es decir, él como tal vez sus políticas, sus decisiones, etcétera, obtienen 22% de las respuestas y el resto de las respuestas imputan a bandas de narcotraficantes, grupos de delincuencia organizada, etcétera, 20%. Personas que nos dijeron que los propios padres o madres tienen su grado importante de responsabilidad y el resto, pues 2, 1%, etcétera, ¿no? Em, pero como el presidente es también candidato, teníamos que hacer la siguiente pregunta y hemos incluido las dos como una muestra de honestidad, ¿no? Porque así corresponde obrar tanto en comunicación como en investigación. La segunda pregunta, teníamos que poner el foco sobre el presidente que es también candidato. Lo hubiéramos hecho igual si, por ejemplo, uno de los otros 15 candidatos hubiera estado envuelto, supongamos, en un accidente de tránsito en el que hubieran muerto 4 personas. Hubiéramos hecho la pregunta, ¿qué grado de responsabilidad cree usted que tiene el candidato o candidata tal? Porque eso incide en las lecturas políticas que queremos hacer y entender. Entonces, la pregunta de la derecha es específica. ¿Qué grado de responsabilidad tiene el gobierno del presidente Daniel Noboa? Y allí el 33% llega a imputarle al gobierno la máxima responsabilidad. Dice, es totalmente responsable de los hechos y debe rendir cuentas. O sea, hay un tercio de los ecuatorianos que cree que esto no es que la orden vino desde Carondelet, eso es impensable, creo yo al menos, pero sí que hay un grado de responsabilidad política importante y que el gobierno debe rendir cuentas. Textualmente esa era la frase que se ponía para que sea elegida, entre otras 3 frases, ¿no? Em, y el 34%, otro tercio, dice que es parcialmente responsable nomás, y hay un tercio, un poquito menos, 30%, que lo exime al presidente y a su gobierno. Dice, el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en el caso. Es como que estuviéramos divididos en 3 partes, los que acusan, los dedos que acusan, los dedos que exculpan son casi los mismos, y un tercio que se queda con dudas y dice, el gobierno sí es responsable, pero parcialmente. Ahí le tocará pues a los equipos de comunicación respectivos, de análisis político, lo que sea, pues profundizar en ese perfil de personas. Ojo que en ese perfil de personas hay votantes de Noboa, hay votantes de Luisa González, hay votantes nulos, hay votantes de todo. O sea, esto transgrede todas los límites del apoyo político a tal o cual en el momento electoral. Y si me permite, Estere, y tuviera un minuto solamente más, quisiera que el equipo de producción muestre la siguiente diapositiva. No sé si la tenían preseleccionada, pero me parece que dada esta coyuntura, es la más importante de todas porque es la que se sale de los cálculos políticos y entra en el campo de la importancia que tiene este tema de la desaparición y muerte de los 4 menores en la ciudadanía. Porque hicimos la pregunta. Muchas gracias.
Sí, la de dejar de hablar del caso o no. Ujú. Es correcto, ¿no? Aquí vemos, la pregunta es, ¿usted quiere que se deje de hablar del tema y que quede que la justicia resuelva o seguir hablando del tema para que se tome conciencia del crimen cometido? Fíjense que las opciones no tienen trampa, Tere. La opción que pierde textualmente era dejar de hablar del tema y esperar que la justicia resuelva. 74% No que la gente quiere es seguir hablando del tema. Es que seguir hablando del tema. no se puede dejar de hablar del tema y no se trata de politizarlo, como lo decía, ¿no? Se trata de que se, se, se llegue a determinar a los responsables de este atroz crimen, de encontrar estos 4 cuerpos calcinados, el impacto para sus familias, la carga psicológica que tienen que lidiar día a día para superar todo esto. No me quiero imaginar tratando de ponerme en los zapatos de sus familiares. Es muy doloroso y entonces no podemos simplemente guardar silencio y coincido, y yo creo que sería parte de ese 74%, pero sobre todo por esto, ¿no? Porque queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias en las investigaciones, que se llegue a los responsables, más Que allá de se politizar consigan el tema. sí, sí, por supuesto, más allá de partidizar, ¿no? Porque los propios números estamos viendo despartidizan todo. Aquí ya no hay que ese porcentaje coincide con el del correísmo, con el del anticorreísmo, con el del voto de Novoa. Aquí ya no coincide con nada. Aquí lo que coincide es con el clamor ciudadano en el sentido de que hay que seguir hablando del tema. Los medios de comunicación, los tradicionales, los otros, los políticos, la ciudadanía, que no dejemos de seguir hablando del tema, porque además el gráfico de la derecha, el 80% cree, sospecha, presume que hay otros casos, que este no fue el único caso, que hay otros casos y estamos viendo cómo empiezan a salir a la luz algunos nombres, luego veremos si esos casos se comprueban o no, pero el 80% de la ciudadanía teme que este no haya sido el único caso con esas características. Sí, Iván, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas dado a detalle esta información, sobre todo las explicaciones, ¿no? De cómo surgió esta data, cómo surgió estas métricas, estas mediciones, para tenerlo un poco más contextualizado y la gente pueda entender cómo se arma toda una estadística, cómo se arma toda una encuesta y pues ir viendo, ¿no? Cómo pinta el panorama electoral ya a puertitas del debate, ya lo tenemos cerquita y quizás que nos puedas acompañar nuevamente en lo posterior ya con una encuesta post-debate, a ver cómo cambia o si varía en algo esta intención de voto. Te agradecemos muchísimo por habernos acompañado y bueno, pues que tengas un excelente día, Iván. Gracias, Tere. Igual para ti y para las personas que nos siguen en Himno Nacional. Saludos. Gracias, Iván.